Buenas tardes, buenos días a todos y todas. En este marco de todo lo que tiene que ver con el evento de los relacionamientos de defensa y política exterior argentina, hoy contamos con un invitado de lujo, un invitado que tuvimos que hacer una sesión privada, individual con él, justamente porque es el embajador actual en Rusia, y obviamente los horarios no nos daban para que esté on live, vivo, a las 7 de la tarde en Buenos Aires. Estamos hablando del embajador Lagorio. El embajador Lagorio, que justamente tiene en su trayectoria, tanto política como de gestión y académica, grandes conocimientos tanto del área de defensa como del área de relaciones exteriores. Ha sido premio CONEX por la política exterior en el 2008, y me gustaría presentarlo correctamente, como hacemos con todos nuestros invitados, diciendo que él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, y es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. A lo largo de su carrera diplomática desempeñó funciones en la misión argentina ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la Embajada Argentina en Washington, D.C., dos lugares claves para entender la política internacional. En 1993 fue jefe de gabinete del ministro de Defensa y luego subsecretario de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa. Como ven, actuó y desempeñó funciones en ambos ministerios, entendiendo la lógica y las estructuras de ambas burocracias. También fue asesor de política exterior del vicepresidente Daniel Scioli y director de planeamiento y análisis estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Desde abril del 2017 fue designado embajador en Rusia, presentando sus cartas credenciales ante el presidente Vladimir Putin el 3 de octubre de ese año. Él sigue allá en Rusia y nos va a estar hablando y dialogando tanto con el CEPI como con la SAP y GIPEA desde Rusia. Él también es embajador concurrente ante Bielorrusia, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguistán. Ha sido además profesor de Relaciones Internacionales y Política Exterior Argentina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina. Es miembro consejero académico de la Escuela de Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y miembro consejero del CARI. Así que para nosotros es un honor y un privilegio tener y contar con embajadores de tal magnitud y de tal experiencia, y que pueda estar hablando y dialogando con la academia en esta idea que nosotros tenemos, y justamente en este objetivo que tiene tanto la SAP como el CARI como GIPEA, de conectar ideas y personas en términos de la academia y la gestión. ¿Y qué más que el embajador Lagorio, que en su persona integra esos tres bonetes, esas tres áreas? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, embajador. Somos todo oídos, no solo de su experiencia, sino de todo lo que tiene para compartir con esta comunidad científica que tiene mucha visión desde la gestión. Nos acompaña también en esta reunión virtual el doctor Juan Pablo Laporte, que es el director de GIPEA y también es el director del área de Relaciones Exteriores de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Así que buenos días, Juan Pablo Laporte. Buenos días, señor embajador Ricardo Lagorio. Un gusto estar con usted y somos todo oídos. Muchísimas gracias, Luciana. Buenas tardes, buen día, también Juan Pablo. Ante todo, felicitarlos. Creo que han hecho han tomado una decisión muy interesante de, digamos, poner en contacto estos dos hermanos siameses que son los ministerios de Defensa y de Relaciones Internacionales, de Exteriores. Bueno, yo voy a hablar, mi intervención la voy a dividir en tres partes. Un marco teórico, mi experiencia práctica y conclusiones. A mí me gusta siempre contextualizar. Teóricamente, yo digamos que trabajé con cuatro autores. Yo soy muy clásico, así que
con la Argentinos trabajé con Juan Bautista Alberdi, trabajo y con Carlos Saavedra Lamas, y dos muy específicos que son Raymond Aron y Samuel Huntington. Voy a empezar con Raymond Aron, que en su clásico libro del 62, Paz y Guerra entre las Naciones, tiene para mí un concepto que es medular para esto. Él dice que las relaciones interestatales se expresan en y a través de conductas específicas de personajes que yo llamaría, decía Raymond Aron, el diplomático y el soldado. Y ahí está, yo creo que la esencia conceptual y teórica de lo que ustedes tan inteligentemente y tan, como dirían en el lenguaje sajón, timely, están abordando, que es la relación entre defensa y política internacional. Son los dos instrumentos que tiene el Estado, todo Estado moderno, para expresarse internacionalmente. Por eso es que ni el diplomático ni el soldado se legitiman por el conflicto, porque a veces la pregunta es: no hay conflicto, ¿qué hago con la defensa? Si no hay conflicto, ¿qué hago con la diplomacia? Desde ya no nos dejen desempleados, por favor, eso nunca. Pero entonces lo primero que hay que tener en claro es que diplomático y soldado se legitiman por el Estado, no por el conflicto. Porque los dos están para evitar conflictos, no para generarlos. Cada uno con una mecánica y lógica y gramática distinta. El segundo, yo diría, gran autor que a mí siempre me guió en esto, es por supuesto Samuel Huntington, con un libro de 1957 que se llama The Soldier and the State, ¿no? En donde él se refiere específicamente al tema central, que es la relación cívico-militar. La tesis central de Huntington es que la profesionalización del oficial del cuerpo militar es el principal componente de esta, digamos, ecuación cívico-militar. Y para eso él habla de un concepto central que es el control civil objetivo, que está basado en una ética militar autónoma, de experiencia, neutralidad política e idoneidad militar. Ahora, ese control civil objetivo que se hace sobre el militar tiene que ser llevado a cabo por civiles que a su vez también tienen que ser idóneos y conocer el tema. Mi experiencia cuando estuve en defensa, que me tocó asumir joven, tenía 38 años, es que es un ministerio muy fácil, en el sentido que las Fuerzas Armadas están acostumbradas a obedecer, pero hay que saber dar órdenes, que no pueden ser ni arbitrarias, ni sin fundamento. El mandar implica no estar atrás gritando, sino estar adelante guiando con ejemplo. Y eso es una lección que yo aprendí en defensa. Las Fuerzas Armadas en general y las argentinas en la época que yo estaba, muy especializada, muy capacitada y requerían y demandaban de un liderazgo profesional e idóneo. Así que yo diría que estos fueron los dos extranjeros y después mis dos favoritos argentinos, Juan Bautista Alberdi y Carlos Saavedra Lamas. Juan Bautista Alberdi tiene un libro para mí excepcional, más allá de las bases, que es El crimen de la guerra, escrito en 1870, presentado para un seminario en Francia sobre la guerra. Y Alberdi, yo diría que es quizás uno de los padres de los peacekeepers, de los soldados que participan en la operación de paz, ¿no? Él tiene una frase extraordinaria que dice: hay un soldado más bello y noble que el de la guerra, es el soldado de la paz. Soldado y guerrero no son sinónimos. El soldado en su más noble y generoso rol es el guardián de la paz, pues su instituto es mantener el orden, que es sinónimo de paz, no de desorden, que es sinónimo de guerra. Así que es una dimensión, y la otra dimensión la aporta el primer Premio Nobel de la Paz argentino, el ex canciller Carlos Saavedra Lamas, que además de siempre referirse a las nobles tradiciones argentinas, ¿no? que tenemos que rescatarlas. Yo creo que la política exterior tiene que ser una política constante, una política lo que se llama de Estado. Por supuesto, cada gobierno tiene su énfasis, sus personalidades, el mundo cambia, pero las líneas de horizonte tienen que ser permanentes.
Y yo creo que hay una noble tradición argentina. Eh, que yo se les recomiendo que los que no lo han hecho, que lean el discurso de Carlos Saavedra Lamas. Él no fue a recibir el Premio Nobel de la Paz, lo da en la Facultad de Derecho en diciembre del 37 y se llama Por la Paz de las Américas. Es un discurso excepcional. Pero lo más interesante que tiene Carlos Saavedra Lamas, como ustedes saben, él ganó el Premio Nobel de la Paz por haber mediado en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, y es quizás el que por primera vez instituyó una operación de mantenimiento de la paz. ¿Sí? Él decía que él abogaba por la formación de una fuerza internacional a los efectos de policía que asegurara la paz, y agregaba, y lo cito, nosotros no hemos trepidado en crear una fuerza internacional y enviarla como policía internacional para separar dos ejércitos en guerra. El ensayo se realizó entre el respeto inmediato a los beligerantes y una de las páginas más bellas que atestiguan la cultura alcanzada por nuestras fuerzas militares en su noble misión. Esto es de 1936, 9 años antes que se creara las Naciones Unidas, que este año cumplen 75 años, así que yo diría que estos dos hombres forman parte del acervo de las nobles tradiciones argentinas, y a mí siempre me han guiado y me guían. La experiencia práctica, yo diría en los años que me tocó estar como subsecretario de Política y Estrategia, previamente como jefe de gabinete, sobre todo por mi experiencia, yo me dedicaba más a lo internacional. Y digo con gran orgullo y satisfacción que en esos años se creó un excepcional andamiaje institucional que aún está vigente. Empezamos a crear los primeros 2+2, los famosos instituciones que nuclean a los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Creamos en el 95 el Comité Permanente de Seguridad COMPERSEC con Chile. Con los Estados Unidos establecimos el Bilateral Working Group, y con Brasil hicimos la primera reunión entre diplomacias y defensa también, que no fue un 2+2, porque en esa época, en el 95, Brasil no tenía Ministerio de Defensa, y cuando fuimos al Brasil, Cancillería y Defensa, nos encontramos con 6 ministerios. Estaba Relaciones Exteriores, está el Ministerio de Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Fuerza Aérea, Ministerio de Armada, Ministerio de Ejército y la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Así que era un 2+6 o un 6+2. Pero fue el comienzo de ese también intercambio entre el soldado y el militar en términos de remuneración, y yo diría que nuestra participación ahí influyó notablemente en que algunos años después Brasil creara su propio Ministerio de Defensa a finales de la década del 90. Otras cosas importantes que hicimos fue la primera reunión de ministros de defensa del hemisferio en julio 95, en Williamsburg. Hasta el 95, fíjense que se reunían sistemáticamente los ejércitos, las armadas y las fuerzas aéreas del hemisferio, pero no el control civil de Huntington. Eso se estableció en el año 95, yo tuve ahí la suerte de participar, ahí ya lo había conocido antes, trabajé mucho con Joseph Nye, que era mi par, o yo, mejor dicho, su par, salvemos las distancias, y los dos redactamos los 7 principios de Williamsburg, que aún hoy siguen siendo válidos. Relean los 7 principios de Williamsburg del año 95. Al año siguiente, la Argentina convocó a la segunda reunión en Bariloche, y después siguió este mecanismo institucional de ministros de Relaciones de Defensa del Hemisferio. Y otro tema también muy importante, que eso lo conversé con Joseph Nye y después se aprobó más adelante en el 97, nuestra participación en operaciones de paz, nuestro gran activismo, generó que la Argentina obtuviese la denominación de Major No-NATO Ally por los Estados Unidos, que es un gran aliado estratégico no NATO. No significa que somos miembros de la NATO, de ninguna manera. Es sí un reconocimiento, y eso permite a uno, y si lo queremos usar bien, adquirir primero capacitación, y segundo, adquirir, digamos, poder acceder y adquirir material de defensa
a precios más razonables. Así que eso yo creo que es una categoría muy interesante para seguir adelante. Eliminamos el servicio militar obligatorio, así que yo lo hice, pero lo eliminamos. Creo que fue una decisión muy interesante, muy importante, porque se profesionalizó. Las fuerzas, los ejércitos modernos tienen que ser altamente profesionalizados, y la ciencia y la tecnología también está cambiando mucho la dinámica. Por resolución ministerial conjunta en el año 93 se creó un mecanismo de trabajo entre los dos ministerios y nos reuníamos todos los meses con 3 comisiones distintas. Una cosa excepcional fue un interagency único, y no solamente nos reuníamos defensa y relaciones exteriores, después convocamos e incorporamos a las comisiones, y esto es algo que hablamos con Luciana y ella lo tiene muy en claro, la felicito, incorporamos a las comisiones de defensa y de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados. O sea, todo el andamiaje de toma de decisión de defensa y relaciones exteriores se reunían una vez al mes para discutir los temas en común. Y después, en el año 95, después de la reforma constitucional, se hizo la primera audiencia pública del Congreso sobre defensa, muy importante, y uno de mis favoritos, en el año de 95, en junio, creamos el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, CAECOPAZ, que si por mí hubiera sido, hubiese pedido que se denominase, se llamase Juan Bautista Alberdi, pero donde manda capitán no manda subsecretario. Así que, pero no importa, se creó y es un instrumento excepcional que refleja el alto nivel de nuestras Fuerzas Armadas, su gran profesionalismo y el interesante diálogo y necesario entre defensa y relaciones exteriores. Conclusiones. Primero, la defensa y la diplomacia son los dos instrumentos, como dije, del Estado para llevar adelante sus intereses nacionales en el plano exterior. Deben dialogar constantemente, constantemente. Son como hermanos siameses. Así que este concepto de interagency, esa resolución ministerial conjunta del 93, que está vigente, nadie la derogó, hay que ponerla en práctica. E incorporar, que eso es algo que lo hablé con Luciana y adelante, también al Congreso. Somos una república, trabajemos republicanamente como corresponde. Otra noción importante, diplomacia y fuerzas armadas no se legitiman por el conflicto, se legitiman por el Estado. Entonces, mientras sigamos viviendo un sistema primariamente interestatal, seguirán siendo imprescindibles. A veces uno se pregunta, ¿para qué queremos fuerzas armadas si no hay conflicto? Primero, el conflicto existe, siempre, no necesariamente escala guerra. Y segundo, la respuesta no es no fuerzas armadas, más o menos. Fuerzas armadas y diplomacia se legitiman por el Estado y aún seguimos estando primariamente en un sistema interestatal. Aunque 75 años de Naciones Unidas, no nos olvidemos que la Carta de Naciones Unidas empieza con "We the people", no "We the state" or "We the nations". Entonces sí, tenemos que empezar a prestar mucho más atención, y creo que esta pandemia, este Zoom que nos tiene en búnkers sanitarios y no búnkers nucleares, nos debe enseñar que tenemos que prestarle más atención a "We the people" y a los temas que impactan directamente en "We the people". Diplomacias que tienen que estar mucho más cerca de la gente, del people, y abocarse a los temas que afectan la vida. Eso de base está a decir que exigen diplomacia y fuerzas armadas altamente capacitadas, profesionales y idóneas. Ayer, como todos los 29 de diciembre, se celebró el Día de la Diplomacia. Yo, como diplomático profesional, me enorgullezco de ser un funcionario y haber egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y ser un miembro del Servicio Exterior de la Nación, que tenemos nosotros la obligación de cada vez más capacitarnos y ser idóneos. Idóneos no solamente en lo teórico y práctico, sino idóneos moralmente, porque representamos y servimos a nuestros connacionales y compatriotas y tenemos el alto privilegio, es decir, responsabilidad de coadyuvar a defender el interés y los valores nacionales. Otro tema que yo creo que es muy importante
y lo estuvimos también hablando, yo creo que hay que fomentar más a las operaciones de mantenimiento de la paz. Yo cuando estuve en Naciones Unidas, que estuve destinado del 82 al 89, llevaba, entre otros temas, operaciones de paz, y fui siempre vicepresidente, ese entonces se llamaba vicepresidente del Comité de los 33, ahora Comité de Mantenimiento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Y cuando estuve en defensa, cuando estuvimos en defensa del ministro Camillón, llegamos a tener 3.000 hombres en operaciones de paz. Es muy importante porque primero le abre el espectro a nuestras Fuerzas Armadas. Interoperan, la interoperabilidad es esencial. Aportan y es una gran inversión en paz y seguridad internacionales. Por lo tanto, la participación en operaciones de paz, yo creo que por donde se lo mire, es un win-win situation, y además tenemos Fuerzas Armadas y de seguridad altamente capacitadas, y eso es una contribución a la paz y seguridad internacional, es tan necesario. Basta abrir un Twitter, Facebook, cualquier periódico para ver las complejidades del mundo en crecimiento. Por lo tanto, todo lo que aporte a la paz y la seguridad internacional es esencial. Y la Argentina ha sido siempre, salvando algunos años de locura, que todos los países lo tienen, presencialmente la Argentina ha sido un país que ha generado más paz de los conflictos que ha consumido. Otro tema muy importante para mí es, y con esto quisiera terminar, 2 ideas más, hay que desmilitarizar las relaciones internacionales y la diplomacia. El año pasado, como CARI, participé, y este año lo hice por Zoom, del Council of Councils, que son las reuniones de todos los consejos del mundo, ¿no? Y había un tema que se llamaba Weaponization of Economic Instruments. Yo lo miré, me saqué los anteojos y dije, muchachos, no digamos pavadas, esto que es embargo, sanciones, por favor, tenemos que desmilitarizar las relaciones internacionales, que haya más diplomacia en el mundo y más mundo con diplomacia, darle centralidad a la diplomacia, que es diálogo, que es negociación, que es concesión, porque hay un otro con el cual tenemos que convivir, y eso es muy importante. En los últimos años se militariza la diplomacia y las relaciones internacionales porque quizás es más efectiva en el corto plazo. Hay más deliverancy, pero no hay sustentabilidad en el largo plazo. Y mi último comentario, de nuevo en homenaje al 75 aniversario de las Naciones Unidas, el multilateralismo, no solamente como un objetivo, sino, yo diría, como un interés nacional argentino. Yo acá en Rusia me canso de decir, cuando hablo en conferencias, con funcionarios, con amigos y en think tanks, que esta locura de una nueva Guerra Fría es una locura, es absurdo y es totalmente anacrónico. El mundo, la gran mayoría del mundo, y particularmente la Argentina, yo no soy portavoz del mundo, necesitamos un multilateralismo para progresar, crecer y desarrollarnos en paz. Así que muchas gracias, y de nuevo, Luciana, felicitaciones y un abrazo, Juan Pablo. Y saludos a todos los oyentes que me escucharán mañana. Disculpen, pero imagínense, 12 de la noche, 1 de la mañana, estoy soñando en mi cuarto sueño. Muchísimas gracias, embajador, y tengo algunas preguntas para hacerle, muchísimas en realidad, pero vamos a encuadrar las preguntas en términos de la relación entre defensa y política exterior, si no tendría un montón de otras preguntas más, sabiendo que está usted en Rusia con todos los desafíos que esa zona impacta en las relaciones internacionales. Pero una de las preguntas claves que me gustaría conocer su opinión y también la forma en que usted vivió esta situación. Usted estuvo, por lo menos en lo que yo leí, en 3 dependencias y en 3 destinos claves de las relaciones internacionales, que es la misión permanente ante las Naciones Unidas, la misión nuestra en Washington y ahora como embajador en Rusia. 3 destinos claves y 3 destinos que en el día a día trabajan en relación con tanto asesores militares argentinos como agregados
militares ante las embajadas. Me gustaría saber su opinión en esto de el trabajo cotidiano, de cómo se vincula la defensa y la política exterior teniendo personal militar especialista en temas de defensa, asesorando a los embajadores o los políticos o diplomáticos que están en estas misiones. Luciana, bueno, a mí me tocó en los 3 destinos, es correcto, trabajar con agregados militares. Lo primero que le diría es que yo siempre he dicho que no son agregados, son miembros más. O sea, a mí me gusta, yo en Naciones Unidas aprendí la importancia no solamente de las palabras, sino del punto, la coma, los puntos suspensivos, todo vale, todo vale. Entonces, lo primero que le digo, para empezar, yo acá he tenido 2 agregados militares y 2 ayudantes. Actualmente hay un coronel que participó en muchas misiones de paz, así que hablamos con señas, jugamos al truco, no hay ningún problema. Es que forman parte de la embajada. Forman parte del Estado argentino, y el Estado argentino, yo creo que a veces los países tienen más estatismo que Estado. En Rusia yo aprendí lo que es un Estado, excepcional. Después uno puede estar de acuerdo, no es otra cosa, que yo no soy quien, o es para otra charla. Pero Rusia tiene un Estado fuerte que dialoga y donde todos los sectores, todos los ministerios convergen hacia una gran estrategia. Yo tengo escrito algunas cosas, a mí más que política exterior me gusta hablar de una gran estrategia, porque es cuando uno tiene todos los instrumentos y todas las dimensiones del Estado convergiendo en una misma dirección. Y bueno, política exterior y defensa, diplomacia y defensa y Fuerzas Armadas tienen que trabajar. Por lo tanto, el diálogo es muy fácil, muy común, porque hablamos prácticamente el mismo idioma. Primero, somos de los pocos segmentos del Estado que son altamente profesionales. Pocos ministerios están totalmente profesionalizados, con lo cual tenemos un idioma común que es el profesionalismo. Segundo, eso además nos hace profesionales no del fútbol, del cual soy un gran fanático, podemos al otro día, pero sí de la defensa de los valores y los intereses nacionales. Y ese es otro punto en común. A mí a veces me preocupa que se habla muy poco de defender el interés y los valores, como si tuviésemos vergüenza. Si no defendemos eso, ¿qué vamos a defender? Los países tienen intereses nacionales, tienen valores. No solamente hay que vender productos, por supuesto es importante, pero no toda la vida internacional es cuantificable. Está el soft power, hablando de Joseph Nye, ¿no? Hay intangibles, y la mayoría de los conflictos son por intangibles. Pasen ustedes un cepillo a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, y las peleas son mucho más por valores, por emociones, el famoso libro de Dominique Moissy, La geopolítica de las emociones, que por los argumentos estrictamente racionales. Así que con los miembros de las Fuerzas Armadas con los que me he tocado trabajar, el exterior siempre muy fácil porque tenemos una sintonía común y siempre uno tiene un punto común que es el profesionalismo y la defensa de los intereses y los valores. Y eso es una unión esencial y fantástica. Retomando eso, nosotros vemos que las relaciones internacionales y la diplomacia, como usted dijo, militarizado, la diplomacia en términos de Fuerzas Armadas, también es un campo. Nosotros lo que vemos es cuando hablamos con los agregados militares, ellos explican que es necesario que haya miembros de las Fuerzas Armadas para conversar con miembros de las Fuerzas Armadas del país donde usted está, que hablan desde otro idioma, se entienden desde otros conceptos, generan obviamente proyectos en común, también pueden tener cuestiones del comercio en términos de defensa e industrias para la defensa. Ahora, cuando usted habla de la desmilitarización de la diplomacia, estimo que no se está refiriendo a que las Fuerzas Armadas o los representantes y miembros militares no estén en las embajadas, sino que eso continúe siendo, pero que el diálogo de las cuestiones estratégicas no sean de términos militares. ¿Es así? ¿Entendí bien? No, totalmente de acuerdo, Luciana. La militarización de la política exterior no se hace en los ministerios de defensa. Es el poder civil que recurre a un instrumento que en el corto plazo es mucho más efectivo y con mayor poder de deliverance.
Ujú. Ahora, todos sabemos que ganar la guerra no es ganar la paz. Las soluciones militares no son soluciones sustentables finales. Después viene el otro. Entonces, cuando yo digo desmilitarizar la diplomacia, es que las Fuerzas Armadas cumplan o lo militar o la violencia legal y legítima cumpla su papel, pero subordinado como un instrumento más de la solución política. Ujú. La Bien. solución es conversar, dialogar y ceder, no tirar tiros. No, eso está claro y obviamente más en los desafíos globales que estamos teniendo hoy en términos de pandemia. Lamentablemente igual los tiros siguen tirándose, vemos Por Nagorno-Karabaj, supuesto. estamos viendo también todas las cuestiones de Crimea, Ucrania y Rusia, que usted seguramente nos puede hablar horas sobre ese tema, pero le voy a hacer otra pregunta y quizás unas reflexiones en conjunto. Me interesó mucho cuando usted contaba su experiencia en términos de estas reuniones mensuales que hacían desde el Ministerio de Defensa conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y sumando a los actores que tienen que ver con el poder legislativo, como una verdadera política de Estado en términos de conjugar el poder de decisión en estos tres focos. Esto, lo que yo estuve viendo del análisis que yo hago, muy por arriba de lo que fue el desarrollo de la burocracia dentro del Ministerio de Defensa, vimos que esto fue trasladándose primero en generar enlaces de defensa en Cancillería, que eso duró muchos años, los enlaces de defensa en Cancillería, que lo que hacían era obviamente tener estas conexiones entre los funcionarios de defensa y la política exterior, y después, en el 2006, se reestructuró la burocracia y se reestructuró todo lo que fue el organigrama del Ministerio de Defensa y se crea la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Defensa, ¿no? O sea que de alguna manera estimo que estas reuniones que ustedes hacían en la década de los 90 fue estructurándose burocráticamente en una nueva secretaría que lleva las relaciones exteriores y la vinculación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿usted cree que esto trae desafíos para lo que es la diplomacia argentina en términos de ver a la diplomacia como que muchos ministerios tienen sus propias diplomacias específicas? ¿Cuál es el desafío para el Ministerio de Relaciones Exteriores saber que muchas agencias del Estado, economía, defensa, educación, sanidad en este contexto, tienen vinculación estrecha y hacen relaciones exteriores que no son parte de la diplomacia, sino de la política exterior argentina? ¿Cuál es el desafío que eso genera a miembros de la diplomacia como usted? Mire, yo muy tempranamente, el año 93, era joven, era un consejero, descubrí que Max Weber nos abandonó, que la política internacional está desweberizada, como digo yo. ¿Qué significa? Que las diplomacias de todo el mundo perdieron el monopolio de la política exterior. Entonces, por eso es que con Camillón, que era otro hombre que tenía todos los antecedentes internacionales, creamos por resolución conjunta y con Ditela, un canciller de lujo, y entonces eso significaba que todos los meses nos sentamos en una enorme mesa, un mes en el Palacio San Martín, el otro mes en Defensa, 40, 50 personas. Era un mecanismo concreto de diálogo y habían tres comisiones. Una comisión de logística, una comisión de política, digamos, de defensa internacional y una de operaciones de paz. Eran tres reuniones diferentes de este mecanismo. Ahora, volviendo al comienzo, mire, son datos de la realidad. Anoche en una comida con varios colegas y estaba el director del instituto, el equivalente del ISEN de la Federación de Rusia, hablamos de esto, los desafíos que tienen las cancillerías. Yo me acuerdo en los 90 existía el famoso concepto Revolution in Military Affairs, que era repensarse. Yo creo que hace falta un Revolution in Diplomatic Affairs. Nosotros tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo desweberizado. Hemos perdido el monopolio de la política exterior, no de la diplomacia, no de la negociación. Hay política exterior en todos los... Yo hacía política exterior cuando estaba en defensa. Claro. Y yo hacía 100% de defensa. Medio ambiente hace 100% de medio ambiente. Interior hace terrorismo y así sucesivamente.
Entonces, ¿qué le queda a la Cancillería para mí? Tener la gran visión estratégica de la gran estrategia en política exterior. Ahí yo sigo a George Kennan, y por eso ese año y medio que estuve como director de planeamiento de política exterior, 96 y en el 97 hasta que vine en Rusia, fueron años fascinantes, porque hay que pensar la política exterior en contexto y proyectarla. Si no, uno no puede estar respondiendo día a día a los insumos. Y ayudar a que todos los demás ministerios que hacen política exterior desde su espectro muy limitado, todo esté coordinado por un mismo ministerio con visión estratégica que son las cancillerías, porque si no, esos esfuerzos en separado se pierden. 1 más 1 más 1 más 1 no da 10 necesariamente. Entonces hace falta un gran elemento coordinador, y para eso, para mí, para eso son las cancillerías modernas, que son como una torre de control que permiten que todos aterricen correctamente y que todos los esfuerzos de los ministerios que tienen una dimensión de política exterior vayan en la misma dirección, concuerden en la gran estrategia de política exterior. ¿Es un desafío? Sí. ¿Los diplomáticos tenemos que adaptarnos? Por supuesto. Sí. ¿Tenemos que abrirnos más? Por supuesto. A mí no me molestaría que hayan, y tienen que haber representantes de todos los otros ministerios. Nosotros no tenemos coronita. Tenemos que abrirnos e incorporarlos y pensar en conjunto. Esencial. ¿Y cómo se repiensa esto cuando hablamos de la diplomacia presidencial? Hoy que las cuestiones de comunicación oficial se usa mucho, se está viendo mucho esta cuestión de la diplomacia presidencial. Putin hablando, Trump hablando, Xi Jinping, y justamente desde otras plataformas, usando Twitter, usando otras plataformas virtuales. Me imagino que también eso es un desafío, no lo sé. Le pregunto, es un desafío también para esta gran estrategia, donde el canciller básicamente no es el que lleva el comando de la política exterior, sino que está siempre subordinado a estas cuestiones de la diplomacia presidencial, como se está hablando ahora, y también se habla de la diplomacia del barbijo, que tiene otras connotaciones. ¿Cómo cree que esto puede afectar y puede desafiar a este entendimiento de cómo uno integra y coordina la política exterior de un país? Mire, Luciana, yo creo que esto es antiguo. Fíjese que en París, en el 19, la conferencia de Versalles, los presidentes y jefes de Estado se pasaron 6 meses en París. No un Twitter de 150, 6 meses en París. Wilson fue y volvió en barco, además. Así que eso existe. A mí no me gusta, como digo, como yo soy muy exquisito, a mí no me gusta diplomacia presidencial porque es reducir la presidencia, la figura del presidente. El presidente no hace diplomacia, el presidente conversa, dialoga, toma las grandes decisiones. Ahora, detrás de cada reunión presidencial hay un enorme trabajo invisible de los cancilleres, de las embajadas, embajadores, que no se ve. Claro. A mí lo que más me preocupa es que tenemos que hacer un delicado equilibrio. La vida son siempre equilibrios. A mí me preocupa el ubris moderno, y más en crisis, que hay una tendencia al ubris fenomenal. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la diplomacia es hacer un correcto equilibrio entre el Twitter y Talleyrand. Ahí está el desafío. Entre lo moderno y lo tradicional, como siempre. O sea, por supuesto, uno tiene que estar atento al Twitter, al Facebook, a Instagram, pero no podemos dejar que nos marque ellos el ritmo. Cuando se habla de diplomacia pública es casi un oximorrón. La diplomacia tiene una dimensión secreta que hay que mantenerla. Siempre en cualquier negociación tiene que haber un walk in the woods. Entonces esos instrumentos que yo los llamo los Talleyrand tienen que convivir con el Twitter. Y los presidentes tienen todo el derecho y bienvenidos que hablen. Ahora, ojo que cuando los presidentes hablan y no está bien preparado, uno llega a un callejón sin salida porque no hay cómo escalar. Por eso que las conversaciones presidenciales, con todo respeto, porque yo no tengo voto ni siquiera a ser presidente de mi consorcio, con todo respeto, hay que tener mucho cuidado, porque si no anda bien un diálogo presidencial, y tenemos ejemplos, no los voy a poner, todos sabemos, no hay cómo escalar. Y tenemos un problema. We have a problem, Houston. Así que,
Y otra cosa muy importante, yo creo que si algo demostró esta pandemia, donde nos reencontramos con el Zoom, es que el Zoom sirve para todo, salvo para lo esencial de la diplomacia, que es la negociación. Una negociación no se hace por Zoom. Así que la diplomacia está cada vez más viva, diplomacia como diálogo, cooperación, y ahí vuelvo al Joseph Nye, que ven de la década del 70 de interdependencia compleja, y no el de soft power. El mundo necesita más colaboración, más cooperación para generar un multilateralismo, y eso es diálogo, no comunicación. Abusamos mucho el concepto de comunicación, pero no dialogamos. Y lo último, yo diría que necesitamos multilateralismo, sí, pero hay que crear cultura de multilateralismo que no tenemos. Y yo creo que ahí los think tanks tienen un papel esencial, porque la cultura se crea de abajo para arriba y no se impone de arriba para abajo. Bueno, buenísimo. Sería interesante, ya que usted está volviendo a la Argentina, que después podamos charlar sobre los think tanks rusos. Con mucho gusto. Para también tener la posibilidad nosotros, tanto la SAP como el CEPI y EGIPEA, de tener de alguna manera la posibilidad de dialogar con nuestros colegas rusos, que me parece muy interesante que la sociedad civil y la academia pueda dialogar también con sus pares en otros países para también ver las percepciones y los análisis y las investigaciones que ellos hacen. Así que me encantaría después poder tener una conversación con usted y acceder a esa información que es muy valiosa para nosotros. No, y lo vamos a hacer, Luciana. Yo acá me he ayudado además a firmar convenios entre el CARI con el Valdai, el Dialogue of Civilization y el RIAC, que son los tres principales think tanks, así que, y ellos están muy interesados en dialogar e intercambiar ideas con think tanks latinoamericanos y argentinos particularmente, así que desde ya, y hay generaciones jóvenes que hay que ponerse en conjunto. Ahí está el futuro del mundo, el diálogo en la juventud, y nosotros los jóvenes maduros cocheando desde atrás. Juan Pablo, no sé si querés hacer algún comentario o alguna pregunta. No, todo muy claro. Muchas gracias, embajador. Después haremos las conclusiones con las otras exposiciones. Lo estamos esperando con muchas ganas para conversar y esperemos que sea presencialmente dentro de poco tiempo. Así que le agradezco nuevamente y esperamos que pueda regresar pronto a Argentina. Bárbaro, muchísimas gracias. De nuevo, gracias. Luciana, Juan Pablo, gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Hay que generar nuevos debates y este es uno de los grandes debates del futuro. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias por su tiempo y por la claridad de sus conceptos y la exposición. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante desde Buenos Aires.